¿Y dónde lo buscamos? Ah, por el Facebook, ¿no? Sí, pero acá nosotros no podemos eso porque entonces lo hacemos después se hace eco. Porque si tú abres y tú estás escuchando lo que está hablando en vivo, Intenta ver. ¿tú lo has hecho? Bueno, la mayoría de las veces pasa, pero no. Espera que se empiecen a conectar, ya hay 5 conectados. Yo salí hablando ahí. Saludos, Bel. Saludos, Bel. Está por Paraguay. Bueno, voy a esperar que se conecten un poquito más de gente para hablar acerca del coronavirus. Sobre todo para mantener informado a la población de Ciudad Ávila, del Terruño. Hablar un poquito de qué hay que hacer, de qué no hay que hacer. Si sienten algunos ruidos, me disculpan, estoy con unos amigos acá en la casa. Poco hacinados, son 3 nada más. Y estamos a bastantes metros de distancia, así que no se preocupen. Todas las medidas están tomadas. Viste, ahora a mí me sale desde cuando él se conectó. Igual ahora sale. Saludos, Ben. Saludos. Déjame desconectarme porque entonces lo que voy a hacer es hablar. Veo por ahí a Oscar. Veo varios amigos que se empiezan a conectar. Está mi hermano, un besito para Ale, que está por ahí. Mi prima, saludos mi amor. A ver si se conecta un poquito más de gente. Para entonces empezarles a hablar un poco de... Porque yo sé que si algo tiene Cuba es desinformación, en todos los sentidos. O al menos no toda la información completa como se debería dar en muchos casos, ¿no? Entonces, yo sé que acá en el grupo de amigos van a haber muchas personas que evidentemente con conocimientos médicos son el 60-70% de las amistades. Y esta pequeña consulta, por decirlo de alguna manera, no es para hablar con una solidez científica, sino para mantener lo más informado posible a las personas sobre el contexto mundial, sobre lo que está pasando, sobre lo que pudiera pasar, sobre todo eso, para que tengan algunos conocimientos. Evidentemente voy a hablar algunas cosas que tienen alguna terminología, alguna etimología médica, pero no se trata de darle una conferencia a estudiantes de medicina, sino para tratar de informar a todos acerca de lo que sucede, porque realmente hay mucha desinformación. Voy a esperar unos minutos más que entren más personas al chat y entonces les voy a hablar acerca del coronavirus, ¿ok? Sí, Diana, sí hay coronavirus en Chile, hay coronavirus en el mundo. Chile no está exento, de hecho. Cerca de 500 casos en Chile de coronavirus.
Un saludo, mi niña, un saludo. ¿Cómo va eso? Ya listo. Pero igual te Aquí estamos haciendo cena en casa con amigos. Entonces aproveché un momento para hablar y darle un poquito de información a la gente acerca del coronavirus. No, gracias a ti, Lía, por estar. Y gracias a todos. En definitiva es para todos la información. Así que trataré de ser lo más general posible. Oh, Yulenela, dale un abrazo. Dale un abrazo a mi hermano, a Yuko. Amigo mío. Coño, qué bueno saber que están bien y que están juntos. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus hijos. Jorge, un abrazo para ti, hermano. Un abrazo para todos los que están conectados. Yalili, mi amor, gracias a todos, ¿no? Gracias a ustedes por estar conectados y por mantenerse informados acerca del asunto. Yo creo que por ahí estoy viendo también a mi amigo el enfermero. Se me perdió. Bueno, estuvo conmigo en el ébola. Así que si está por ahí, le mando un abrazo, le mando un saludo. Si alguien quiere entrar cuando empecemos a dar alguna información, si alguien quiere entrar en el chat y hablar y hacer alguna pregunta, o si alguien tiene alguna duda y quiere escribirlo directamente, igual, o sea, para aclarar todas las dudas. Lamentablemente la mayoría de las personas que están conectadas son personas que son cubanos, evidente, muchos son avileños, la gran mayoría, otros que estudiaron en Ciego de Ávila que conocen. Pero lamentablemente son personas que están en otros países donde hay mucha más información. Pero bueno, la información se va compartiendo de persona en persona y lo importante es que los avileños también tengan la información, que sepan, que aumenten su percepción de riesgo, porque estamos hablando de algo que, si bien no hay que tener un miedo patológico por la situación, sí hay que mantener la percepción del riesgo sobre el asunto del coronavirus, que, señores, es ya algo hace mucho rato, no ahora, es algo bastante serio desde que empezó en China. Bueno, si ya hay 100 personas, yo creo que ya pudiéramos empezar a hablar. Como les decía ahorita, vamos a hablar del coronavirus, a dar alguna información, y lo único que quiero es que sepan que no voy a hablar tanto en terminología científica, porque sé que hay muchas personas que no tienen conocimiento médico, y sobre todo va dirigido a ellos esta charla informativa, por decirlo de alguna manera. Todo el mundo sabe que el coronavirus comienza en China hace aproximadamente 3-4 meses. Se empiezan a conocer casos de síntomas respiratorios un poco raros. Alguna persona realmente inquieta le empezó a llamar la atención, me refiero a algún profesional de la salud, que venían casos muy parecidos con un comportamiento realmente atípico y que iban aumentando a medida que iban pasando los días, y evidentemente estábamos hablando de un coronavirus o SARS-CoV-2, como se le conoce, la enfermedad COVID-19, como se conoce ahora mundialmente. Esto es una enfermedad que tiene sus características, y no me voy a detener tanto en la clínica, sino en la manera de transmisión y en la manera de contagio de la enfermedad.
Todas las enfermedades virales respiratorias como la influenza, el H1N1, desgraciadamente han surtido muchas muertes en el mundo entero. Con esto no quiero que se asusten, ¿no? La mayoría de estas personas que fallecen con enfermedades respiratorias de tipo influenza u otras enfermedades respiratorias son personas casi siempre de la tercera edad que tienen algún tipo de enfermedad asociada, ¿verdad? Como hipertensión, diabetes, trastornos hepáticos, trastornos cardíacos, enfermedades crónicas no transmisibles que se asocian en este tipo de paciente en la tercera edad. Entonces, evidentemente, esas enfermedades tienen una propagación por el hecho de adquirirse por la vía respiratoria bastante rápida. Sin embargo, este virus, el coronavirus, es un virus que tiene una mayor transmisibilidad. La transmisibilidad de la influenza, cuando hablo de transmisibilidad, no estoy hablando ni de dosis infecciosa, ni estoy hablando de mortalidad, sino de la manera que tiene de contagiarse de una manera, de una persona a otra. Es 2.3% mayor su transmisibilidad que la del virus de la influenza, que es el virus que más personas ha matado en el mundo entero. En su gran pandemia, cuando la gran pandemia era influenza, murieron personas más incluso que en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto es un virus que tiene mayor transmisibilidad. Ahora, ¿por qué tiene mayor transmisibilidad? En primer lugar, porque se puede adquirir en el periodo donde no hay síntomas. ¿Qué significa esto? En el periodo de incubación. Y el periodo de incubación de la enfermedad es de 14 días aproximadamente. O sea, cualquier persona que venga de un área endémica o que esté en contacto con una persona que tenga coronavirus puede ser un transmisor totalmente asintomático. No tiene un solo síntoma y puede transmitir la enfermedad. Eso es algo que incluso, si se pone a analizar, lo hace un poco más a considerar que el propio ébola. ¿Por qué digo esto? El ébola era mortal. Tenía 70-80% de posibilidad una persona de morirse con el virus. ¿Ok? Pero lo que pasa es lo siguiente. Primero, el ébola era una enfermedad de contacto. ¿Ok? Que para tú adquirirla tenías que tener algún contacto con la persona. Y en segundo lugar, es una enfermedad que tú te dabas cuenta que podías alejarte de la persona, para que me puedan entender, porque es una enfermedad que se transmite cuando hay síntomas. O sea, un paciente con ébola tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, y enseguida alguien decía, oh, puede ser ébola, y se podía alejar. Eso no pasa con el coronavirus. Eso no pasa con el coronavirus. Tú puedes estar totalmente normal, totalmente bien, y transmitirle la enfermedad a muchas personas. ¿Ok? Por eso es que es de mucha consideración y es muy pronta su transmisibilidad. El coronavirus es un virus de ARN. Por lo general, los virus pueden ser, para que me entiendan las personas que no son médicos, pueden ser de dos tipos: ADN o ARN. Los virus ARN, por lo general, son virus que mutan a cada rato. Tienen algo a su favor, que casi todos ellos dejan inmunidad. Muchas veces dejan inmunidad, o sea, incluso hasta permanente. Después que una persona se infecte con coronavirus, con mucha posibilidad, quizás, no está bien dilucidado todavía, pero puede tener otro episodio o otra infección, y quizás los síntomas sean bien solapados. Ahora, los casos han ido aumentando en el mundo entero. China tiene casi 5.000 muertos. Italia, por tener menos población, tiene
prácticamente el doble de los de China, y España son los 3 países realmente más implicados. Ya hay otros países del Caribe y hay otros países de América que también tienen casos de coronavirus y algunas pocas muertes. Yo le explicaba que era un virus ARN, entonces de una cadena simple, de una sola cadena. No sé si yo acá se lo voy a dibujar. Es una cadena que gira a favor de las manecillas del reloj. No sé si pueden ver acá. Así se ve. Y en esa primera cadena hay puentes con fósforo. Unos puentecitos con fósforo, para que me puedan entender. Acá, que le da aspecto de una corona. Por eso el nombre de coronavirus. Después viene una membrana y sale una glicoproteína de superficie que tiene azúcares. Algo así. Me disculpan, yo no pinto muy bien. Que entonces le da el otro aspecto de corona, como la corona de espinas o spike. Estas glicoproteínas G21 o glicoproteína de superficie es como la llave, ¿verdad? Es como la llave que tiene el virus para entrar a la mucosa respiratoria. O sea, el virus entra a la mucosa respiratoria y con este elemento que tenemos acá, para que puedan entender, es donde él se adhiere, donde él se une a la mucosa respiratoria, el pulmón, y dice, bueno, voy a producir ahora neumonía, voy a producir todo lo que ustedes conocen. Ese elemento que ustedes ven ahí, ¿por qué se lo pongo? Porque es muy interesante lo que les voy a decir. Ese es el elemento que se debe ir con agua y jabón en las manos. ¿Ok? O sea, esa glicoproteína de superficie es la que se destruye con el lavado de las manos y por lo tanto el virus no tiene cómo tener su llavecita para entrar al pulmón y para entrar a las diferentes vías respiratorias, mucosa orofaringea, bronquios, alveolos, etcétera, etcétera. Entonces, el elemento más importante, evidentemente, ya saben todos que es el lavado de las manos. Esto no es un virus que entra por la piel. No es un virus que entra a través de ninguna herida. ¿Cómo entra este virus? De las manos a las mucosas o que uno lo respire, ¿verdad? Que uno lo respire en el aire. Entonces, si tú tocas una superficie que está contaminada, después te rascas la nariz o te pones el dedo en el ojo o te llevas la mano a la boca, evidentemente tú vas a contraer la enfermedad. Claro, eso es en lugares donde haya realmente casos, pacientes sospechosos, zonas endémicas, no acá en la mesa de mi casa, que yo mantengo una higiene habitual, ¿ok? Pero quiero que sepan eso. O sea, hay 2 maneras de contraerla. Que tú respires la partícula viral en el aire, o que tú directamente toques una superficie contaminada y entonces te la lleves a los lugares que ya mencioné. Otra de las cosas que se demostró ya es que esta superficie esta partícula viral puede durar en el aire hasta 3 horas. No es una enfermedad aérea. Todavía, ¿a qué me refiero? Porque hay conceptos que hay que entender. Es una enfermedad por gotas. O sea, las gotas se mantienen en el aire. Y normalmente, para que sea una enfermedad aérea, tienen que haber ciertas características de las partículas del virus que puedan alcanzar una cierta distancia. Y no es el caso del coronavirus. El coronavirus pesa alrededor de 200 nanómetros. Quiere decir que es un virus grande, es un virus pesado, que con el estornudo o con la tos puede alcanzar aproximadamente 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m. Yo no quiero ser exacto en esto porque esto depende de muchos factores, la brisa, la fuerza de la tos, etc. Pero no más de 1,50 m. Pero sí está demostrado que él puede suspenderse en el aire hasta 3 horas.
Y es bastante, ¿ok? Bastante. Y hasta ahora no ha mutado o no se ha recogido ningún informe de que haya sufrido una mutación. Y en estas mutaciones los virus pueden transformarse en una transmisión aérea. Hasta ahora es por gota, o sea, está en el aire. Que esté en el aire no significa que sea transmisión aérea, para los que no me entienden. Porque tiene que ver con el peso del virus. Lo otro es que el virus puede durar muchísimo en las superficies. Horas e incluso días para inactivarse. ¿Dónde? En la tierra, en los zapatos, en superficies que estén contaminadas. No se inactiva tan pronto y tan rápido. Por lo tanto, mantener la higiene en la casa, mantener la higiene de las manos y mantener la higiene personal y de la ropa es muy, pero muy importante. Es lo más importante que puede hacer una persona. Ya les dije, no me voy a detener mucho en la parte clínica, tampoco en fisiopatología ni nada de eso. Me disculpen, que hay personas que quiero muchísimo que están escuchando. Esto tiene una generalidad y sobre todo es para las personas que no tienen información allá en Ciego de Ávila, para que se pueda difundir. ¿Qué es lo más importante que se puede hacer en el caso de síntomas de coronavirus? Es el aislamiento, la hidratación y la buena alimentación. No hay un medicamento todavía eficaz ni que tenga una validez desde el punto de vista científico. Se están usando mucho. Se está usando la hidroxicloroquina, se está usando el ritonavir, que se usó en el VIH. Se están usando muchos fármacos realmente, pero su eficacia, por estudios que estoy viendo que me están llegando de New England y de China, realmente está demostrada in vitro y no in vivo. Por lo tanto, lo más importante es, por el momento, tener una adecuada hidratación, una adecuada alimentación y el que tenga síntomas, aislarse. La mayoría de los países están cerrando las fronteras. Cuba tardó muchísimo en hacerlo, es una realidad. Y quizás como están en una fase determinada, no han tomado otras medidas como hacer la cuarentena de las escuelas. Cuando digo cuarentena me estoy refiriendo a 15 días, realmente sería una quincena, pero la palabra cuarentena viene de otra enfermedad que fue por los años 1300 y por eso se llamó cuarentena, y no quiero entrar en ese detalle ahora. Pero a lo que me refiero es el aislamiento, ¿ok? Entonces, eso es una medida importante. ¿Qué pasa, señores? Que Cuba tiene un gran subregistro y evidentemente deben haber muchos casos ya que están infectados con el coronavirus. Cuba tiene su registro por varias cosas. Primero, porque es un país que no es un país con toda la competencia desde el punto de vista, me refiero a la infraestructura. No es un país con un desarrollo económico importante. Y evidentemente a todos los que tengan síntomas respiratorios, que hayan tenido algún que otro contacto, quizás no le puedan hacer el PCR porque es costoso. Pero todo el mundo sabe que Cuba es un país turístico y que el turismo de Cuba tiene sus particularidades, que no voy a entrar en ese detalle para no herir a muchas personas. Pero el turismo de Cuba tiene sus particularidades. Y si los primeros casos fueron 3 italianos, entonces a partir de ahí va a haber una cadena epidemiológica importante, porque 3 italianos, ¿qué van a hacer a Cuba? Lo que casi todo el mundo conoce. Y entonces esas personas que tienen algún tipo de relación con los italianos, tienen otro tipo de relación con familiares, con otros compañeros sexuales, por decirlo de alguna manera, y entonces debe haber un subregistro. Debe haber un subregistro y yo creo que tienen que prestarle mucha atención a esto, porque los países están actuando todos de la misma manera,
todos se están enfocando de la misma manera y hay que respetar mucho el criterio de las personas, porque he visto cosas por las redes sociales, por ejemplo, madres que están preocupados por sus hijos y entonces no le dejan poner un nasobuco. Evidentemente los nasobucos que se usan en Cuba o estas mascarillas respiratorias que no sean N95, N98 no protegen mucho. Sobre todo es fundamental usarla cuando tiene el paciente o el individuo o la persona algún síntoma respiratorio para proteger a las demás personas de algún contagio. No es que te proteja mucho, porque realmente no están validadas este tipo de mascarillas respiratorias como las que sí la Organización Mundial de la Salud preconiza, como la N95, la N98 y algunas otras mascarillas respiratorias que usamos los que fuimos al ébola, que la FDA y el CDC también patentizan, que vienen con sello de bioseguridad. Entonces, ¿qué quiero decirles a las personas de Cuba, señor? He visto mucha aglomeración de personas. Yo sé que eso se debe a su desarrollo, a otras cosas. Hacen muchas filas o muchas colas, como decimos allá, por alcanzar algún producto, el pollo, esto, lo otro. He visto cosas así. Los cuerpos de guardia siguen muy, muy llenos. Entonces yo le pido a las personas que tengan percepción del riesgo, porque esta charla es para que tengan percepción del riesgo, no es para hablar de otra cosa, es para que me puedan entender. Es para que concienticen que hay muchos muertos ya por el coronavirus y que en primer lugar se había dicho que no afectaba tanto a los grupos etarios de 0 a la adolescencia, a la juventud, pero últimamente, incluso aquí en Chile, se han visto personas sin comorbilidades, incluso porque hay un italiano que se murió con 32 años y después salió la noticia que tenía una leucemia asociada. Pero aquí se han dado casos de personas que se están infectando y están haciendo una neumonía viral importante, severa, se están distresando y son personas que no han tenido comorbilidad. No sé si es que el virus pudiera estar mutando, es una observación que hago. Quizás el hecho de que este grupo etario no se infectaba tanto tiene que ver con la madurez pulmonar. Y esto es una observación que yo hago porque es que él para que me puedan entender, se transporta en la angiotensina 2. La angiotensina 2 se sintetiza en pulmón y quizás los niños, por tener una madurez pulmonar no tan avanzada, pierden receptores de esta calidad donde el virus evidentemente ancla las llavecitas que le mostré, o sea, la glicoproteína de superficie, y quizás es por eso que los niños no se enferman tanto, pero sí son un gran vehículo, La pirámide mundial poblacional es una pirámide envejecida y en Cuba no estamos exentos de eso. Hay muchos viejitos y hay muchas personas que pueden infectar. Cuba tiene un gran hacinamiento, viven muchas personas dentro de la casa, 2 y 3 generaciones, cosa que no pasa en algunos otros países, y eso hay que tenerlo en cuenta. A mí sí me preocupa la situación, porque yo sé que quizás después van a haber personas que van a llegar con síntomas respiratorios, no le van a poder hacer los exámenes que se necesitan para diagnosticar coronavirus y quizás se complica y le van a decir es una bronconeumonía, un viejito con bronconeumonía. Sí, ok, pero ¿cuál es el germen que lo está produciendo? Entonces, por favor, tomen conciencia de esto. Traten de no hacinarse tanto y tengan fe en que cualquier momento va a aparecer la vacuna. ¿Y por qué digo esto? Porque el genoma del virus se conoce muy bien. Ya lo tienen muy, pero muy bien identificado y hay varios países que están ensayando. De hecho, en Massachusetts, yo creo que ya están ensayando hace unos días con una vacuna y posiblemente en cualquier momento salga la vacuna en tiempo récord, ojo, porque la que más rápido se ha hecho fue la del SARS
que duró aproximadamente su aparición 14 meses, por ahí. Entonces, es importante que tengan eso presente, que lo más seguro es que pronto se pueda lograr una vacuna, pero ya tienen conocimiento que lo más importante es el aislamiento durante 14 días, que es el periodo de incubación, tratar de tener un adecuado aseo de las manos, de toda la casa, de la ropa, evitar contactos, evitar aglomeraciones y aumentar la percepción del riesgo. Auméntenlas ustedes mismos. Yo sé que las estadísticas en Cuba falsean muchas cosas. En primer lugar, no a veces porque no se quiera, sino por un problema de infraestructura y desarrollo, ¿ok? De pesquisaje. Entonces, tengan presente eso. Es lo que quería decirles. Después, si quieren, como algunos colegas médicos que están en el chat, gente que admiro mucho, vi a mi profesor Rolando Rodríguez, que, profe, muchos saludos, mucho respeto para usted. Si después quieren algún chat un poco más circunscrito a la medicina, mucho más técnico, por decirlo de alguna manera, lo pudiéramos tener, pero lo que quisiera es que se mantuviera la percepción del riesgo en los avileños, en los cubanos, en el mundo entero. Y por supuesto mis hermanos chilenos que me están escuchando, también que se cuiden mucho. Gracias a Dios no hay muchos casos acá en Antofagasta, pero sí hay algunos casos, y la curva de transmisibilidad se está comportando mucho a la de los países europeos. Quiere decir que van a aumentar los casos, viene el invierno, viene el H1, viene la influenza, por lo tanto van a aumentar los casos sospechosos. Los quiero, cuídense mucho y protéjense ustedes mismos, ¿ok? Chao.